Estimados hermanos y hermanas, siempre continúo con el estudio del libro de Éxodo. Ahora vamos a dar inicio al capítulo 31, pero de este capítulo 31 vamos a saltar los primeros 11 versículos porque va a versar el estudio de los versos 12 hasta el 17. Y lo que vamos a estudiar es acerca del mandamiento del día de reposo que se repite. Y las dos tablas son nuevamente presentadas. Eso es lo que aquí vamos a estar estudiando. Definitivamente es siempre una continuidad de lo que anteriormente ya hemos estado diciendo en relación a lo que nosotros venimos estudiando claramente acerca del sacerdocio. Como digo, pues vamos a edificarnos en esta repetición que se da de el mandamiento del día de reposo cuando se da por segunda vez las tablas. Pero antes vamos siempre a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, nuevamente damos-te agradecimiento porque nos permites continuar edificándonos en este libro de Éxodo. Ayúdanos, Señor, a que todo siempre sea dirigido por el Espíritu Santo y que siempre tú recibas la honra. Que nuestros hermanos y hermanas encuentren mucha ayuda en lo que aquí se presenta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí lo que tenemos es una situación que se da antes de la apostasía y después de la restauración. O sea, es una conjugación de dos situaciones. Antes de la apostasía, que trata de los versos 12 al 17 de Éxodo 31, y luego después de la restauración, que se salta hasta el capítulo 35, versículos 1 al 3. Eso es lo que vamos a estar presentando. Antes de que concluyera el mensaje de Dios a Moisés en el monte, como lo dice en el verso 18 del capítulo 31, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios mandó de nuevo a Israel guardar el día de reposo. Esto es lo que especifican los versos 12 al 17 del capítulo 31. Este día de descanso fue dado en el contexto de la provisión del maná por parte de Dios, que lo estudiamos cuando nos dedicamos a ver el capítulo 16, y también como uno de los mandamientos, que lo estudiamos cuando vimos el capítulo 20. El mandamiento fue incluido acerca del final del libro del pacto. Recordemos lo que vimos en Éxodo 23, 12. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de la sierva y el extranjero. Y también se encuentra en Éxodo 34, 21. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega,
descansarás. Cuando Moisés pues recibió las 2 tablas una segunda vez, y cuando lo vemos en Éxodo 35, 1 al 3, cuando Moisés convocó a Israel. Una aclaración que vuelvo a dar es esta. No sé, hay una tendencia a pensar que cuando Dios dijo de descansar, la ordenanza fue para la nación judía. Pero hay una tendencia a pensar que como que Dios estaba cansado. Y eso no procede en la condición divina de Dios. Dios no dio el reposo porque Él estaba cansado. En ningún momento tenemos que pensar eso, sino que lo dio en relación a que ellos tenían que guardar ese día. Entonces, vamos a ver la primera situación. Se repite el mandamiento, óigase bien, antes de la apostasía. Todavía aquí no se ve pues cuando Israel había apostatado, sino que se repite el mandamiento antes de la apostasía en los versos 12 al 17, que son el objeto de estudio y son los que vamos a leer ahorita. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bueno, toda esta porción tiene muchas enseñanzas, hermanos y hermanas. El mandamiento que aquí se da resalta 5 hechos acerca del día de reposo. Y vamos a ver estos 5 hechos que aquí se resaltan. Número 1. El día de reposo era una señal del pacto entre Dios e Israel. Fíjense bien, era una señal del pacto entre Dios e Israel. Dice Éxodo 31, específicamente los versos 12 y 17. Miren lo que presenta aquí. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, siempre y cuando los israelitas guardaran el día de reposo, serían testigos del hecho de que eran el pueblo de Dios que éste había liberado de Egipto. Eso ellos no lo tenían que olvidar en ningún momento. ¿Ves? Número 2. Había de celebrarse como imitando a Dios. Es decir, dice el verso 17 otra vez, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
y en el séptimo día cesó y reposó. El hecho pues de que Dios reposara en el séptimo día fue la razón dada inicialmente para celebrar el día de reposo, porque retrocediendo a Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el hecho de que a los israelitas les fue dicho en este pasaje que descansaran en el séptimo día, como señal de su relación con Dios, complementa la primera razón, es decir, no la contradice, pues. Entonces, para honrar al Señor como su creador y como su libertador, Israel había de guardar el día de reposo. Fíjense bien, no hay pues ese sentir de que vamos a reposar, vamos a guardarlo porque el Señor está cansado y Él necesita descansar. No existe para nada esa situación. Número 3. La ley del día de reposo requería de total reposo. Cuando digo esto, la versión del idioma inglés dice que el día séptimo es día de total reposo, pero la Reina Valera emite la palabra total. La Reina Valera solo dice el día séptimo es día de reposo, pero eso no le quita el hecho de que fue un total reposo, pues. Entonces, Éxodo 31:15, 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo. Ustedes noten que no dice total reposo. Consagrado a Jehová, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. El día de reposo había de ser santo. Dice el libro de Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo, porque noten esta frase: santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. En otras palabras, apartado, pues, como el día de la semana en que los israelitas no habían de hacer obra alguna. Eso es bien claro. Los israelitas no debían hacer obra alguna. Número 4. El castigo por quebrantar el día de reposo era la muerte. Esto es bien interesante que lo grabemos bien. Dice Éxodo 31, los versículos 14 y 15. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Ustedes noten el énfasis pues que se da. En este pasaje, por primera vez, la ley revela que quebrantar el día de reposo constituía, por decirlo así, un delito capital. Todos nosotros en nuestras culturas, al menos de la región occidental, o sea, me refiero a toda América, cuando decimos un delito capital, es la pena de muerte. Miren lo que dice, por ejemplo, Éxodo 35:2. 6 días se trabajará,
mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Yo les recomiendo que, si ustedes así lo desean, lean todo el capítulo 15 de Números. Ahí se habla con suficiente claridad sobre esta situación del día de reposo. Y número 5, había de durar. ¿Qué es lo que dice? Mire, vamos a leer de este capítulo 31, los versos 13 y después leemos los versos 16 y 17. Dice, por vuestras generaciones y para siempre, como pacto perpetuo. Dice así, pues tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Fíjense bien que no dice guardaréis un día de reposo, sino lo habla en plural. Mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, judías por supuesto, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Fíjese bien, vuestras generaciones, pacto perpetuo, y el 17 dice, señales para siempre entre mí, y noten esto, y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. De manera que aquellos que alegan, bueno, que este día, que tenemos que guardarlo porque es el día sagrado para el Señor, no es así. Y sigo aclarando. En primer lugar, Dios habló acerca de guardar el día de reposo en términos de un pacto únicamente con Israel. Si estas leyes siguieran vigentes, aplicarían únicamente a Israel por la declaración que hay. Debido a la venida de Cristo, el viejo pacto ha dejado de ser vinculante. Ese es claro. En segundo lugar, la expresión para siempre, como ya lo he explicado en demasía, 4, 5, 6 veces o más, para siempre es la palabra olán, con M al final y apóstrofe al principio. Olán del Antiguo Testamento no quiere decir eternamente, ni siquiera hasta el final de los tiempos. El sacerdocio de Aarón se estableció como derecho perpetuo. En Éxodo 29:9 dice, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. ¿A quién está hablando? A Aarón y a sus hijos. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Ves? Mire, hermanos y hermanas, el contexto es bien importante. Nosotros cuando estudiamos la Sagrada Escritura tenemos que aprender a usar el contexto de la misma Sagrada Escritura. A veces el contexto está en el mismo versículo, versículos anteriores o también en otros libros. Entonces, pasajes como estos clarifican el hecho de que las expresiones para siempre, por vuestras generaciones y pacto perpetuo, 3 frases claras, quieren decir mientras dure esta era. Se lo repito, mientras dure esta era. Mientras durara la era de la ley mosaica, los israelitas, como pueblo pactal de Dios, habían de guardar el día de reposo. Esa es la realidad.
Esa es la realidad. ¿Por qué alguien religioso, alguno, me viene a decir, mire, el día que hay que guardar es el día sábado porque es el día de reposo, es el día que el Señor dice? No, demasiadas escrituras hay dentro del mismo Antiguo Testamento de que no tiene nada que ver con nuestra condición cristiana en nuestra era, refiriéndonos a la relación que hay con Dios. Bueno, veamos el último punto de este sermón que les estoy presentando. Se dan las dos tablas. Y esto lo tenemos basado en Éxodo 31:18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Con Éxodo 31:18 se completó la ley revelada en el monte de Sinaí. Dios escribió lo que estaba en las 2 tablas del testimonio. Aparentemente lo que se escribió en las 2 tablas fueron los 10 mandamientos. Moisés tuvo que haber traído consigo el resto de las leyes que Dios había dado de memoria o escritas sobre algo más, tal vez un rollo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que los hombres no se atreven a desobedecer los mandamientos escritos por Dios mismo. Yo, por ejemplo, como siervo de Dios, como cristiano que soy, tengo que sujetarme a obedecer los mandamientos de Dios que conciernen a la etapa en que vivo como era cristiana, por supuesto. Al final del capítulo 31, Moisés estaba listo para bajar del monte y presentar las leyes de Dios al pueblo. Pero veamos un último aspecto. Se repite el mandamiento, pero póngale cuidado a esto, que se repite el mandamiento después de la restauración. Y esto es lo que tenemos en Éxodo 35, 1 al 3. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Entonces, después de que los israelitas pecaron, fueron castigados y luego fueron restaurados. Moisés regresó al monte por 40 días más, lo dice Éxodo 34. Recibió la ley de Dios una segunda vez. Cuando regresó, convocó al pueblo, ahí lo dice el versículo 1 de Éxodo 35, e hizo lo que había pretendido hacer después de los primeros 40 días. O sea, les transmitió la ley que había recibido en el monte de Sinaí, incluyendo los requisitos de Dios con respecto al tabernáculo. Entonces vemos pues que en esta solemne asamblea Moisés comenzó las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas, repitiendo el requisito de guardar el día de reposo. En este pasaje, por 6ª vez, fíjense bien que ya lo hemos estudiado. Éxodo registra el mandamiento del día de reposo en Éxodo 16, en Éxodo 20, en Éxodo 23, en Éxodo 31, en Éxodo 34 y en Éxodo 35. Entonces, los primeros lectores debieron haber estado muy convencidos de la importancia de guardar este mandamiento dado por el Señor. No era a la pasarraya, pues, no era que se mencionó tan siquiera una vez o siquiera hubiera sido 2 veces.
Por 6 veces se le da énfasis aquí en el libro de Éxodo. Como conclusión, quiero presentar lo siguiente, hermanos. El mandamiento a guardar el día de reposo fue el último mandamiento dado antes de la apostasía de Israel, justo antes de que Moisés bajara del monte. Por eso le repito el versículo 18 del capítulo 31. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y vemos el primer mandamiento dado por Moisés después de la restauración de Israel, tan pronto como bajó del monte con el segundo juego de tablas. Por eso estos versículos 1 y 2, y con esto voy a terminar mi disertación de este día del Señor. Dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Entonces, ¿qué es lo que vemos, amados hermanos y hermanas? La historia de la idolatría de Israel. Éxodo capítulos 32, 33 y 34 se encuentra en medio de estas 2 referencias al mandamiento del día de reposo. Yo espero que con este estudio que hemos tenido quede demasiado claro que bajo ningún momento los cristianos tenemos que ser persuadidos por persona religiosa alguna que defiende de que el día de reposo es el día sábado, es el día que tenemos que guardar en ningún momento. La palabra de Dios es tan clara. El día de adoración a nuestro Dios es el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Y claro, en mi lección que presentaré con la ayuda del Señor, si Él lo permite, el siguiente día del Señor, vamos a ver ya una lección de aplicación específicamente si los cristianos hemos de guardar el día de reposo hoy. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. Como siempre, les invito, hermanos, todos los que puedan, sintonizar nuestros canales, este canal en especial, el día domingo, me refiero a escuchar estos mensajes. Yo entiendo, les digo que si ustedes se congregan, los estudios quedan totalmente grabados en Facebook y también en YouTube. De manera pues que la invitación está hecha. Recuerden que el día de mañana estudiamos la epístola de Santiago. Vamos a ver la lección número 13. Estamos hablando sobre el hacer acepción de personas, que se habla desde el versículo 1 hasta el 13 del capítulo 2. Están invitados 5 de la tarde, hora de El Salvador, a través de Mensaje para Salvación, el Alumbrador Cristiano y nuestro propio canal que en estos momentos usted está escuchando. Dios bendiga a cada uno de ustedes y sigamos en adoración, sobre todo este día del Señor, que es día dedicado especialmente a Él, y que su iglesia rinde honor a Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites el estudio de tu palabra, que nos edifica, que nos llena. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tu servidor lo ha podido hacer. Bendice a cada hermano y hermana que ha escuchado. Bendice también nuestro deseo de seguir escudriñando tu palabra. Y también que nunca olvidemos que la honra y gloria
es exclusivamente para ti. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.